tardes a todos y a todas. Tengo el placer de darles la más cordial bienvenida a este segundo ciclo de talleres para estudiantes de enseñanza media, organizado por la Facultad de Filosofía y Humanidades. Algunas de ustedes habrán participado quizás de la primera versión a cargo del Instituto de Filosofía, y en esta oportunidad dos profesoras del Instituto de Lingüística y Literatura son quienes van a trabajar junto a ustedes en estos talleres de escritura con jóvenes, ¿no? Como ya les adelantaba, el nombre de este ciclo es Escritura con jóvenes, desde la guarida, leer y escribir en contextos de crisis, y es una iniciativa que está siendo soportada y apoyada por el Instituto de Lingüística y Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile, pero que al mismo tiempo se inscribe en un proyecto más amplio de la coordinación de vinculación con el medio de la misma facultad. Así que, en principio, darles no solo la bienvenida, sino también las gracias por sumarse a esta instancia, agradecer también a todos los colegas y las colegas que han contribuido para que estos talleres sean posibles. Y sin mucho más que agregar, doy el paso a Marianne Lutzky y Mónica Munizaga, que en el día de hoy han preparado una charla titulada Leer y escribir en contextos de crisis. Muchas gracias y comenzamos, profesoras. Muchas gracias, Yerko, Carolina, David y a todos los y las asistentes a este ciclo de taller y charla. Queremos comenzar con un regalo lector que queremos compartir con ustedes. A ver, un momento, avísenme cuando. A ver, ¿se ve? Ahí se ve, sí. Creo que se ve en modo presentación. Espérame, ahí sí. ¿Se alcanza a ver ahí? ¿Sí? Entonces comenzamos con este libro de Chuan Tan, El árbol rojo. A veces el día empieza vacío de esperanzas y las cosas van de mal en peor. La oscuridad te supera. Nadie entiende nada. El mundo es una máquina sorda, sin sentido ni lógica. A veces esperas y esperas y esperas y esperas y esperas y esperas, pero nada sucede. Y entonces todos tus problemas llegan de golpe. De pasar de largo cosas maravillosas. Los más espantosos destinos resultan inevitables. A veces no tienes idea de qué debes hacer. Ni de quién se supone que eres. Ni de dónde estás. Parece que el día va a terminar igual que empezó. Pero de pronto ahí está, delante de ti, rebosante de color y vida, esperándote. Tal como lo imaginaste. Bueno, y con este regalo lector del árbol rojo de Chuan Tan, damos inicio a nuestra charla de hoy, que se titula Desde la guarida, leer y escribir en contextos de crisis. Gracias, Moni, por tus palabras, por tu lectura. Bueno, saludarlos a todos y a todas. Para mí es muy grato compartir este espacio con ustedes, compartir
aquello que nos apasiona, que son las lecturas y la palabra y los encuentros, ¿no?, en torno a esto. Esta charla se titula Desde la guarida, lecturas y escrituras en contextos de crisis, y quisimos empezar tomando unos versos de Pascal Quignard, que ahora van a aparecer, que es un escritor francés que en uno de sus textos dice, todos, ay, desaparecí, espérense, todos, ahí está, que mi computadora se puso. Espérame un momento, María, en que se pueda mantener la presentación. A ver, espérenme un momentito para poder lograr compartirlo en presentación. Se va a demorar un poquito, pero ya lo vamos a lograr. Bueno, son cosas que pasan en este contexto en el que estamos, virtual. A ver si no lo compartes tú, María. Si quieres puedo intentar y lo comparto yo, y si no, ahí vemos. Dale. A ver. A ver. ¿Ahí lo ven? Ya, genial. Bueno. Quisimos empezar con unos versos de Pascal Quignard, este escritor francés, que dice, todos los vivíparos tienen su guarida. Los canguros, por ejemplo, cuando nacen indefensos, todavía les falta desarrollarse y se guarecen en este manto, en esta segunda piel que tiene la cangura mamá durante un buen tiempo, hasta que son lo suficientemente fuertes como para enfrentar la vida solos, ¿no? Los conejos, los topos tienen sus madrigueras, los osos tienen sus cuevas, todos tienen estos espacios, todos los animales tenemos estos espacios de protección, estas guaridas. Y pareciera ser que, sin embargo, ¿no?, que en este contexto nosotros como humanidad nos encontramos, nos dimos cuenta lo frágiles que somos, ¿no?, lo indefensos que somos en estos contextos de crisis, en este contexto de pandemia o en situaciones límite, nos damos cuenta que somos frágiles, que somos mortales, que no somos todopoderosos, y cuando estas guaridas, que puede ser un país, una casa, un hogar, cuando estas guaridas están quebradas o están sufriendo, nos queda un espacio de protección, una guarida que alimentar, que somos nosotros, ¿no? Es esa pieza imaginaria que tenemos nosotros, que todos tenemos, que son nuestros pensamientos, nuestra capacidad creadora, ¿no? La imaginación al poder, como decía John Lennon, estas guaridas internas. Y la lectura, los libros son puertas, ¿no? La lectura y la escritura son estos espacios o pueden ser estos espacios donde guarecernos. Michel Petit, que también cita, que es una antropóloga francesa, que también cita a Pascal Quignard, tiene un texto muy bonito que dice transfigurar el horror en belleza, darle significado a aquello que nos está pasando a través de la palabra. Bueno, y hay otro escritor italiano, judío, que es Primo Levi, que es sobreviviente del Holocausto, que vivió, si se puede decir vivir, ¿no?, en campos de concentraciones. Él da testimonio de lo que vivió a través de una trilogía, unos textos sobre Auschwitz, y él dice que escribe para mantenerse cuerdo
ante el horror, ¿no? Ante lo vivido. Entonces la escritura y la lectura son nuestras guaridas, ¿no? Y las podemos alimentar a pesar de tener un país o de vivir en esta situación, ¿no? A pesar de que el país o incluso nuestros propios hogares pueden estar quebrados. Y bueno, y ahora vamos a hacer un recorrido por ciertos autores, ciertas obras que han sido escritas en contextos de crisis. Algunos autores han tenido que, no han podido optar, ¿no? O sea, algunos autores han tenido que guarecerse por necesidad, ¿no? Porque vivieron en contextos de guerra, en situaciones distintas, y algunos otros por elección propia. Así que ahora vamos a comenzar. Eso, si quieres pasar a la siguiente lámina, María. Claro, les vamos a comentar sobre algunos libros de la literatura universal que están basados en pandemias, ya sea escritos en época de pandemia o basados en esas épocas. Por ejemplo, uno de los más conocidos, el de Camerón, de Giovanni Boccaccio, estuvo escrito en el contexto de la peste negra de 1348. Este libro incluye 100 cuentos narrados por un grupo de 10 jóvenes que justamente huyen de la plaga y se refugian en su cuarentena, ¿cierto?, en las afueras de Italia, de Florencia, en Italia. Y durante esta cuarentena, imagínense en ese tiempo, ¿cierto?, no tenían obviamente todos los medios que tenemos nosotros hoy en día, como para, de nuestra guarida, ¿cierto?, guarecernos en nuestras casas. Entonces ellos van contando estos cuentos y se van dividiendo en distintas jornadas. En la primera jornada vamos a destacar una de las citas que dice, cuando un poco explica, ¿cierto?, cuando se juntaron estos jóvenes, y dice: cuántos valerosos hombres, cuántas hermosas mujeres, cuántos jóvenes gallardos, a quienes no otros que Galeno, Hipócrates o Esculapio hubiesen juzgado sanísimos, desayunaron con sus parientes, compañeros y amigos, y llegada la tarde, cenaron con sus antepasados en el otro mundo. Poco cierto, con esta cita se explica esta situación de la peste negra, como esta pandemia, cierto, que arrasaba rapidísimo y se llevan muchas vidas con esto. María, la siguiente, por favor. Bueno, otro libro que quisimos destacar que está basado en una pandemia es El diario del año de la peste, de Daniel Defoe, que si bien él lo publicó posterior a la pandemia también de la gran plaga que sufrió Londres, que fue un segundo brote de peste negra, él lo publica en 1722, claro, basado en este rebrote de 1665, por eso se cree que está basado en el diario de vida de su tío Henry Defoe. Entonces es un relato ficticio, pero muy detallado, donde va contando día a día lo que pasa, las estadísticas, las muertes, etc. Toda la experiencia, ¿cierto?, cómo lo vive una persona en Londres, donde, por ejemplo, una de las cosas que destaca es que los ciudadanos se iban de Londres a sus segundas casas en las afueras de Londres, y así fue como se expandió también la peste en Inglaterra, que podemos ver, ¿cierto?, algo muy similar a lo que sucedía sobre todo al inicio de la pandemia en Santiago. Bueno, si bien, ¿cierto?, como la gran pandemia se llamó en Londres o en Inglaterra, que quizás fue menor que la pandemia que azotó la época de Boccaccio, sí fue el último brote generalizado que hubo en Inglaterra, por eso se le llama así. Y aquí también destacamos una cita que dice: y añadió que empezaba a tener esperanzas, e incluso más que esperanza, la crisis de la infección había pasado, y esta, señaló, se iba. Y las cosas ocurrieron así. El registro de la semana siguiente, la última de septiembre, indicó una disminución de 2.000, por lo menos. Aquí también, ¿cierto?, quisimos elegir esta cita como la esperanza de que todavía no llegamos a la última semana de septiembre y puede ser que también disminuya en nuestro caso. María, continúa. Bueno, otro libro, ¿cierto?, que también ha tenido, muchos de estos libros han tenido sus relecturas también justamente en esta pandemia. Aquí vamos a destacar solamente 4 universales, pero este ha sido como bien citado también durante este 2020, La peste, de Albert Camus.
publicada en 1947, que cuenta la historia de unos doctores que descubren el sentido de la solidaridad en su labor humanitaria en la ciudad argelina de Orán, mientras está azotado por una epidemia de peste, que no se especifica cuál, pero se piensa que está basado en la epidemia de cólera que sufrió la ciudad de Orán en 1849. Aunque es cierto, está ambientada en el siglo XX, ahí hay como una mixtura, pero tiene varios elementos que se cree que puede estar influenciada por esa epidemia de cólera. Y aquí también destacamos otra cita esperanzadora. No había sitio en el corazón de nadie más que para una vieja y tibia esperanza, esa que impide a los hombres abandonarse a la muerte y que no es más que obstinación de vivir. Y la siguiente, bueno, otro libro, ¿cierto? Ya mucho más contemporáneo, Ensayos sobre la ceguera de José Saramago, publicado en 1995. Aquí no se basa en una pandemia real, ni estaba viviendo en un contexto de pandemia real Saramago cuando lo escribe, sino que crea un mundo en torno a una posible pandemia de la ceguera blanca. Los personajes son anónimos, todos los personajes de este libro, y se empiezan a contagiar inexplicablemente, pero de manera muy rápida, de ceguera blanca. Primero hay uno, otro, el gobierno trata de tomar medidas, pero son todas un fracaso, un fiasco, entonces se va mostrando, ¿cierto?, este caos. Y la que podríamos decir protagonista, porque el libro está desde un narrador omnisciente narrado, pero la señora del médico es la única que no está ciega, pero se hace pasar por ciega para poder ingresar con su marido al lugar donde estaban, ¿cierto?, reclutándolos en cuarentena. Y bueno, se ve todo este caos del gobierno, del mismo género humano, ¿cierto?, como brota lo peor también de las personas, desde el egoísmo, que marca a los distintos personajes en esta lucha por la sobrevivencia, que finalmente se convierte en una parábola de la sociedad actual, como trascendiendo, ¿cierto?, la ceguera física, como enfermedad física. Y aquí, ¿cierto?, destacamos esta cita que dice: hasta ese punto puede engañarse el espíritu cuando se rinde a los monstruos que él mismo ha creado. Y con esto un poco conteo bastante general de algunos libros universales que han basado, ¿cierto?, su temática en pandemias. Queremos también dar esta idea de que esto que estamos pasando no es algo reciente. Siempre la literatura ha surgido también en épocas de crisis, en épocas no solo de pandemias, sino que de dictaduras, de guerras, de represiones. Y la literatura también es nuestro salvavidas, nuestra forma de pensar que el mundo puede mejorar, que está en nosotros también poder hacer algo. Así que eso es un poco como la reflexión a la que queremos llegar, que después vamos a abrir el espacio para los comentarios y preguntas para que comentemos más abiertamente eso. Y dentro de estos clásicos también quisimos incorporar literatura contemporánea para jóvenes en contextos de crisis. Y aquí, sin duda, no podemos dejar de nombrar el diario de Ana Frank, ¿cierto?, que probablemente muchos de ustedes lo conocen, el diario de vida de una niña que existió, Ana Frank, que era una chica judía que vivía en Holanda en la época de la invasión nazi, y ella con su familia se refugiaron en un ático en la ciudad de Ámsterdam y tuvieron que pasar mucho tiempo encerrados ahí sin poder meter nada de ruido, comiendo papas podridas, en condiciones de mucho susto, de que en cualquier momento, ¿cierto?, los podían delatar o encontrar y matar. Y ella va escribiendo este diario de vida. Entonces ahí también vemos algo de la escritura como un salvavidas que le ayudó a esta niña a poder seguir, ¿cierto?, a poder seguir enfrentando la vida en ese contexto tan adverso, que quizás no era una pandemia, ¿cierto?, pero era un contexto de crisis muy extremo. Y bueno, en relación a eso también, Mariana ahí nos va a comentar otros diarios de vida.
Sí, bueno, primero el diario de vida o bitácoras como de existencia también dan cuenta de, no solamente dan testimonio de aquel quien escribe, sino dan testimonio, dan cuenta de lo que sucedía en la época, de cómo eran la infancia también en ese momento, ¿no? Y en relación a eso, hace bastante poco se publicó el diario de Francisca, acá en Chile, que es el diario de una niña que tiene 12 años, que admira a Ana Frank justamente, y un poco persiste en esa la idea del diario, porque escribe mucho, de hecho escribe hasta grande diario. Ahora Francisca bueno, es grande, es adulta, pero vive la época de la dictadura militar aquí en Chile, y se publica el diario que escribió en el 73, el año en que bombardearon la moneda aquí. Entonces da testimonio de las violencias ejercidas por el Estado a las infancias, de qué era lo que pasaba, cómo vivían las infancias, esto que estaba pasando aquí en Chile, ¿no? Bueno, es un diario que está, bueno, es un solo diario, lo tengo por acá, que está el diario escaneado, o sea, en la letra de Francisca. Después está la transcripción de ese diario, y luego hay 2 apartados más en este conjunto, en esta publicación que hace Weathers, con distintas reflexiones en torno a cómo era ser niño o niña en este contexto. Por ejemplo, bueno, ella cuenta el día en que bombardean la moneda, ella cuenta que escucha los aviones desde su casa, tiene miedo, está con sus papás escuchando la radio, no da mucha información y se terminan enterando por una radio argentina que Allende se había suicidado, ¿no? Y todo eso está relatado en este diario. Bueno, ahí está, y acá está la letra de ella, porque son fotografías de este diario. Bueno, también cuenta cómo lo hacían en las escuelas, le pedían que donaran cosas, alhajas para la junta militar, y también habla desde el lugar también de la vergüenza. Hay un testimonio ahí de cómo vivían de repente situaciones con vergüenza los niños. Cuentan, hay un testimonio de una niña que después crece, ¿no? Que dice que el día en que bombardean la moneda, ella se pone contenta porque en el colegio los mandan a la casa. Entonces llega feliz a la casa, porque claro, no hay escuela y siente felicidad por eso, pero que llega a la casa y que los papás están llorando, ¿no? Entonces, este libro que cuenta, como les decía, está el diario de Francisca, la transcripción de ese diario y 2 apartados donde se reflexiona sobre las infancias en dictadura. Bueno, eso da cuenta como de una época, ¿no? De cómo era la niñez, ser niño en dictadura. Y un poco siguiendo esa línea, Carola Martínez Arroyo escribe Matilde. Ella es chilena, pero vive hace muchísimos años en Argentina, se exilió en la dictadura militar, y de grande quiso, no es una autobiografía, pero está inspirada en su vida y lo que ella sintió de niña cuando tuvo que dejar Chile, ¿no? Su lugar de origen, y bueno, está escrito desde el lugar de una niña que se llama Matilde, que tiene su papá desaparecido, ausente, pero no puede decir que está desaparecido, no puede decir que está ausente, pero no sabe qué decir de su papá en la escuela. Tiene amigas hijas de militares en la escuela, las que no puede ir a la casa y no sabe por qué. Bueno, y toda la historia transcurre a partir de eso, como a partir de la niñez en dictadura, la mirada también de los niños en ese momento. Y bueno, perdón, no, que en ese mismo contexto de dictadura, ¿cierto? Tenemos El mar y las serpientes, de Paula Bombara,
que habla sobre la dictadura argentina, también desde la visión de una niña. Ese sí, eso, claro, es su autobiografía como niña, ¿cierto? De hecho, la chica que sale en la portada ahí del libro es la misma Paula Bombara, y ella va contando su visión cuando su papá desaparece, cuando también un día el papá sale en bicicleta y no vuelve más, y no entiende por qué se tienen que cambiar de casa, por qué tiene que ir escondida en la maleta del auto con la mamá, y una serie de cosas, ¿cierto?, que la llevan detenidas a ambas. Y va, claro, desde esa infancia de muy chiquitita de no entender qué está pasando, a ya la adolescencia, donde empieza a entender, a cuestionar, ¿cierto? E incluso a cuestionar a su propio padre. ¿Por qué para ti la política fue más importante que tu familia? O sea, ¿por qué me tuve que criar sin papá, ¿cierto? Porque tú defendías tus ideales y no te preocupaste de eso. Un poco es como bien fuerte, ¿cierto? Desde esta mirada de una niña que realmente sufrió, ¿cierto?, el ser hija de un detenido desaparecido en Argentina. Entonces ahí tenemos 3 libros que hablan, ¿cierto?, desde las dictaduras de Chile y Argentina respectivamente, con esta visión de los jóvenes también. Y en otro tema, que también tiene que ver, ¿cierto?, con los contextos de crisis, no podemos dejar de mencionar las migraciones, por ejemplo. ¿Y claro. Bueno, María José Ferrada, que es una escritora chilena maravillosa, que todo lo que hace es maravilloso, me gusta mucho ella, escribe, le da voz, en este caso, a niños, que era un grupo de 500 niños, más o menos, que tuvieron que vivieron la Guerra Civil Española, y cuyos padres decidieron subirlos a un barco, a los niños, para que se exilien en México, en un pueblo llamado Morelia, con la idea de volver a reencontrarse con ellos luego de 3 meses. O sea, entonces estos niños se suben al barco esperando reencontrarse con sus padres luego de unos 3 meses, llegan a este pueblo, y bueno, y nunca más pueden regresar. Se separan de pequeños de sus padres, van a un lugar que no conocen, con gente que no conocen, y algunos, luego de muchos años, regresaron a ya adultos, grandes, regresaron a España, pero claro, no era el país ni que dejaron, no era el país que dejaron. Entonces la pregunta también por la identidad, ¿no? Y que es todo un tema a reflexionar en torno a las migraciones. Les quiero leer cómo empieza. Bueno, y se llama así, Mexic, el nombre del barco, porque así se llamaba el barco en el que al que se subieron estos niños, en búsqueda obviamente de un futuro mejor, ¿no? Y de resguardarse de una situación violenta, como fue la Guerra Civil Española. Y empieza así: por la noche cierro los ojos y siento cómo las olas golpean. Creo que algo le dicen al barco. Mexic, así se llama. ¿Sabrán eso las olas? ¿Guardará el mar el nombre de todos los barcos? Y bueno, y las ilustraciones van acompañando este texto, bueno, de manera intensa y profunda. Y solo mencionar que ella también tiene otro libro, ya que estamos un poco en esto, que se llama Niños, donde ella le da voz, le da nombre a los niños ejecutados y desaparecidos en la dictadura militar chilena. Y es un libro también bien intenso. Y porque claro, al final del libro uno lee, son relatos poéticos de niños viviendo situaciones de niños, con los nombres de estos niños y niñas, y al final, claro, están los nombres de ellos y qué es lo que les pasó. No sé, muchos desaparecidos y muchos también ejecutados en dictadura. Claro, bueno, y como Latinoamérica, ¿cierto? Tenemos mucho el contexto de la dictadura, de las migraciones forzadas, como en el caso, ¿cierto?, de estos niños del barco Mexic, que se van de España a México por la guerra civil. También hay otro conflicto en Colombia, la guerrilla colombiana,
Y en relación a eso surge este libro, Los agujeros negros, de Yolanda Reyes, que es una escritora colombiana, que habla la historia de un niño que se cría con los abuelos él, y de repente le empieza a surgir esta necesidad de buscar sus orígenes, quiénes eran sus papás. Y hay todo un misterio, ¿cierto? Que nadie le dice dónde están realmente los papás, quiénes eran. Y bueno, y finalmente él va dilucidando que los papás fueron secuestrados por la guerrilla y que es peligroso también que él sepa y que él investigue y que él vuelva al lugar donde desaparecieron. Porque claro, hay un conflicto armado muy fuerte allá. Entonces, en el fondo va tratando también desde la visión de un niño pequeño, ¿cierto? Que pide este consejo, esta ayuda y que lo van guiando los adultos, pero de manera muy fragmentada, con mucho miedo también de decir las cosas directamente, porque están en riesgo su vida, su integridad física, ¿cierto? Y como también él dice que su existencia pareciera ser un agujero negro, porque de repente se tragaron a sus padres y no supo nunca más de su historia, y es la que necesita reconstruir ahora. Y eso pasa mucho en estos contextos también. No solamente, ¿cierto? O sea, con todos estos contextos que estamos viendo y también en pandemia, como de repente de un día para otro nuestras vidas se paralizan, tienen que cambiar, tenemos que rediseñar muchas cosas, repensarnos, ver nuestra sociedad de otra manera. Y bueno, y dentro de eso también los jóvenes, si bien, ¿cierto? Hasta el momento hemos hecho un paneo general de lo que ha sido literatura universal basada en pandemia, literatura contemporánea para jóvenes en estos diversos contextos, también los jóvenes han escrito en sus tiempos, ¿cierto? Y hoy en día también hay mucha producción, probablemente muchos de ustedes también escriben, sobre todo, ¿cierto? En estos contextos donde nos hace repensarnos y cuestionarnos muchas cosas, ¿cierto? Más allá de lo normal, porque es un contexto distinto, un contexto que nos hace mirar las cosas de otra manera. Y la escritura puede ser nuestra guarida, nuestro puente de salvación. Nosotros la próxima semana vamos a dar el taller sobre escritura creativa, donde ahí ya ustedes van a tener una participación mucho más activa de escribir. Hoy queremos situarlos en eso, pero también ahora Marian nos va a contar algunos ejemplos de jóvenes que escriben, que han escrito, ¿cierto? Ahí, desde distintos espacios también de crisis o contextos adversos. Claro, en este caso les quise traer la revista Calcetín con Papa, que es una revista que busca que jóvenes, niños y niñas también, escriban para jóvenes, niños y niñas, y visibilizar a los niños, qué es lo que piensan, qué cosas les gusta, cuáles son sus intereses, quiénes son, ¿no? Y en este caso, esta es la revista número 18, porque son muchas revistas que tienen los que, bueno, no sé si hay alguien de Valparaíso, pero esta revista se hace en el Centro Chileno Nórdico de Literatura Infantil, o sea, se hace desde ahí, y se puede conseguir ahí, sale 1.500 pesos. Pero bueno, en el 2017 se hizo esta revista dentro del Centro de Internación Provisoria y de Régimen Cerrado, me lo escribí porque este es bastante difícil decirlo, que es dependiente del Sename. Son niños que tienen entre 14 y 18 años, aunque hay algunos que son mayores, que han cometido delitos y que el Sename, o están judicializados, y el Sename, claro, los envía a este centro cerrado, ¿no? Están privados de libertad. ¿Y quiénes son, no? Estos niños del Sename, ¿no? Y así también otros números de Calcetín con Papa han tenido que ver con incendios grandes de Valparaíso y con distintas situaciones, ¿cierto?, que han vivido también los jóvenes de los cerros allá. Claro, sí, de hecho hay un número que se hizo en torno, bueno, a los incendios que
que lamentablemente se han estado dando prácticamente todos los años por allá, por Valparaíso. Incluso escuelas han sido arrasadas, y bueno, y se hizo un especial un número especial en torno a los niños. ¿Qué pasa con los niños, no? En relación a esto, con las infancias que están siendo vulneradas. Y en este caso, esta revista le pusieron los mismos chicos, especial Entre Rejas. Y es interesante porque además de visibilizar lo que ellos quieren contar de ellos mismos, darle voz a estos adolescentes, ¿no? Que están privados de libertad, esta revista también fue ilustrada, los textos fueron ilustrados por jóvenes de escuelas públicas de Valparaíso. Entonces los textos se llevaron a las escuelas, se hizo un trabajo en torno a esos textos, se ilustraron, entonces es una manera de que sean leídos, ¿no? De salir de ese espacio privado de libertad, y que sean vistos, ¿sí? Que ellos existen, y que no sean invisibilizados ni por el Estado ni por nadie, ¿no? Bueno, tiene distintas secciones, la revista está súper buena, y les quiero leer solamente una sección que se llama Te cuento de mi vida, ¿no? Bueno, hay viñetas, hay confesiones de culpa, hay poemas, hay relatos de su vida como asaltante, y donde cuentan un poco qué delitos han cometido. Hay un diccionario COA también, qué es lo que veían. Hay otra sección donde cuentan qué es lo que veían desde su ventana antes, ¿no? Antes de ser presos. Y en esta no están los nombres porque para resguardarlos, ¿no? Pero en la sección Te cuento de mi vida hay un texto, a ver, bueno, ahí está la sección, ¿no? Esta es la ilustración que hicieron chicos de otras escuelas, y dice así: mi historia. Lo que más me gustaría es tener mucho dinero, para así tener cosas para mi familia, para alimentarlos, nunca caer preso, ¿comprendes? Pero yo viví entre medio de ladrones, y por ser monito empecé a robar celulares, después en las casas, y así comencé mi historia. Me fueron conociendo personas mayores y me fueron acompañando, y así fui saliendo adelante. Yo soy pobre, por eso robo, por necesidad. Por eso soy como soy, pero soy una buena persona, y por eso quiero que me quieran. Bueno, así, bueno, y la revista va en torno a eso. Y a ver, bueno, hay una encuesta también sobre el machismo dentro también del propio recinto. Y bueno, y también, bueno, y acá está la vida como asaltantes, ¿no? Te cuentan un poco su historia, ¿sí? Y también dentro de este mismo centro, en realidad esto fue previo a la revista, los chicos escribieron cartas. Cartas afuera, cartas a sus padres, cartas a autoridades, también cartas de protesta, ¿no? Y son alrededor de 35, claro, fragmentos de su vida, ¿no? Y bueno, y cuento un poco las luces y sombras de su vida. Y también les quería leer la primera carta. Este es el libro. Una de las cartas, en realidad, porque, bueno, le escriben amores también que están afuera, y este libro también fue ilustrado por otros niños y niñas no pertenecientes a este centro. Y la primera carta, ¿sí?, que en realidad es la carta inicial, una carta para alguien anónimo, en realidad una carta para quienes viven afuera del centro, dice así: me encuentro preso ahora. ¿Qué voy a hacer?
Perdí mi familia, todo por lo que luché. No tengo amigos y el silencio me acompaña. En mi mente vive una foto imaginaria de mi madre, que hasta el sol de hoy no me pude despedir. Papá Dios se la llevó. A mi madre me la imagino en un parque, yo jugando con ella. Soy más chico. Ella es bonita. Me avisaron por teléfono que la habían asesinado. No lo podía creer, pensaba que era mentira. Estaba en el internado y me fui en avión a Arica. Escribo esto desde la prisión. Escribo esto desde mi corazón. Bueno, qué difícil, ¿cierto? Esto que pasa, ¿no? De estar privados, ¿no? De libertad, ¿no? Y hay otro libro también que trajimos en torno a esto, que es un libro más testimonial, que escribió Edison Llanos, que él, bueno, vivió, se crió en el Sename, y bueno, cuenta su historia, ¿no? Todo lo que vivió, algunas las torturas también por las que pasó, amistades que tuvo dentro de ahí, y es un libro que da testimonio de cómo fue su niñez. Él pudo estudiar, pero él dice y lo expresa que, bueno, que fue uno de los pocos igual que pudo estudiar. La mayoría de sus compañeros dice que muchos murieron en situaciones complicadas, pero estos relatos dan luces o sea, le dan voz a estas infancias que han sido tan maltratadas. Y la escritura, ¿no? Escribir nos permite alimentar un refugio, el refugio que siempre va a estar con nosotros, que somos nosotros mismos, ¿no? Y hay que cuidarnos, hay que alimentarnos, hay que querernos y hay que resguardarnos en esta pieza, yo le digo pieza imaginaria, ¿no? que todos tenemos y cargamos con nosotros. Entonces, bueno, la invitación es a eso, ¿no? A alimentar esta pieza a partir de la escritura y de las lecturas, ¿no? Y de escribir y de leernos, ¿no? De que ustedes se lean entre sí. Ustedes también tienen la oportunidad de dar testimonio de quiénes son, de cómo viven, de qué es lo que les pasa, de dar testimonio de una generación que está viviendo también un momento histórico particular, ¿no? Y esa es la invitación para la semana que viene, ¿no? No sé, Moni, si quieres decir algo más. Ahí termina esta presentación. Y la invitación ahora a abrir el diálogo también, si quieres, como de compartir pantalla para que podamos vernos las caras, conversar en torno a esto, esta guarida, esta necesidad de escribir, de leer a otros, de leernos a nosotros mismos, y cómo la literatura, eso, puede ser nuestro salvavidas en contexto adverso. Tan adverso como los chicos que están privados de libertad, o como una pandemia como la que estamos viviendo ahora, o como una guerra, o dictadura, en fin, miles de contextos adversos a los que podemos estar o no estar, o podemos también empatizar, ¿cierto?, con ese otro que ha vivido esta historia en otro tiempo. Ahí, Yerko, te damos el pase de moderador para abrir este diálogo. Muchas gracias, Mónica, Marian, por esta fantástica, muy bonita presentación, por compartir también todos estos textos con nosotros. Así que, bueno, muchachos, muchachas,
queda abierta la palabra y la invitación a continuar la discusión. Como saben, la modalidad es bastante sencilla. Pueden pedir la palabra a través del chat o levantar la mano en Zoom y formular directamente algún comentario, alguna pregunta, o también es una posibilidad, no es lo ideal, pero también nos pueden dejar algunas inquietudes a través del chat y yo puedo leerlas. Así que bueno, son todas esas las posibilidades y quedan invitados, invitadas a que mantengamos este diálogo, esta discusión. Por mientras se animan o piensan sus preguntas o comentarios, aprovecho de responderle a Antonia en el chat y también a muchas otras personas que me imagino tendrán la misma pregunta sobre cómo va a ser la modalidad para la próxima sesión. Van a recibir un correo con el link, igual como para este taller, y también pueden encontrar en el banner de la página de la Facultad de Filosofía y Humanidades, va a haber un banner donde también se pueden inscribir. Así que por ese lado más administrativo, no se preocupen, lo vamos a ir resolviendo sin problema. Muchachos, muchachas, preguntas, comentarios que quieran hacer. ¿Quién se anima a romper el hielo? Hola, soy María Ignacia, alumna de segundo medio A del Colegio San Mateo en Osorno. Me enteré de esta actividad por medio de mi profesor de lenguaje y a mí me encanta la literatura, escribir y participar, poder conversar y compartir los escritos, lo que yo puedo escribir y tener un diálogo con el otro, de conocernos. Y quedé encantada con esta actividad, de ser invitada nuevamente me encantaría, porque estoy muy agradecida de poder haber participado. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, María Ignacia. Bueno, nosotras también somos profesoras de colegio, además de la universidad, y nos complace muchísimo poder tener esta llegada y que les haya gustado. Y bueno, invitadísima para el próximo miércoles, donde ya, como les decía, vamos a hacer un taller más práctico de cómo conectarnos con nuestra propia guarida y poder también escribir en este contexto, sacar lo que tenemos adentro, que sin duda es mucho y muy rico para poder desarrollar. Así que súper invitada. Mónica, Marian, ya en el chat empezamos a tener bastante actividad. Joaquín, primero, que nos deja un mensaje. Joaquín ya es un veterano de los talleres de la facultad con jóvenes, no se ha perdido ni uno solo, y pide si le pueden hacer algún adelanto, le pueden hacer dar algún canapé sobre lo que va a ser la próxima sesión. Está ansioso por saber sobre la dinámica. Bueno, primero le vamos a pedir que traiga papel y lápiz, ¿no? A la antigua, ¿ya? Ese es el único adelanto. Pero la idea del próximo taller es que sea interactivo, es decir, que, bueno, y que los que quieran y las que quieran puedan compartir también los productos que van a surgir a partir de este espacio, ¿no? Va a ser la invitación va a ser a eso, a escucharnos, ¿no? En torno a la escritura, ¿no? De cada uno. Mónica, no sé si tú quieres agregar algo más. No, ya que Marian dijo que no podíamos hacer otro adelanto. Bueno, no, pero un poco lo que les decía, es conectarse también con nosotros, con lo que nos está pasando, ¿cierto? Y poder escribir. Así que súper bienvenido, ¿cierto? Para todos los que les gusta escribir, incluso los que no les gusta o no están tan familiarizados con la escritura también. Todos podemos escribir, ¿cierto? Todos podemos conectarnos con eso. Y así, papel y lápiz a la antigua. Muy bien. O sus tablets, bueno, lo que quieran, pero vamos a escribir. Bueno, sí, lo que quieran, en realidad. En el chat, Álvaro hace una pregunta muy interesante.
y les pregunta a ustedes, ¿qué carrera le recomendarían a jóvenes escritores que quisieran nutrir su escritura y desarrollarse laboralmente en eso? Carrera se refiere, supongo, a una carrera universitaria. Sí, yo creo que sí. Pedagogía del lenguaje, donde ambas hacemos clases. Pedagogía del lenguaje es la más UAC. entretenida de todas, y la línea de certificación en fomento lector, donde ambas también hacemos clases. Bueno, un poco yo también tenía las mismas inquietudes de ustedes, o tuya, Álvaro, quizás, cuando estaba en enseñanza media, y por eso yo estudié letras en la Universidad Católica, después hice el plan de formación pedagógica ahí mismo, y después me vine a vivir a Valdivia y hice el magíster en literatura acá. Y sin duda, porque uno tiene que estar constantemente actualizándose, revisando este mismo material que les mostrábamos ahora. Nosotras mismas lo hemos tenido que revisar, obviamente salió después de haber egresado de la carrera. Entonces, en una carrera siempre las pedagogías tenemos, bueno, como todas las carreras, pero tenemos que estar constantemente estudiando, actualizándonos, interactuando con los jóvenes. Y yo, por supuesto, que se las recomiendo a ojos cerrados. Marianne. Bueno, también comparto absolutamente lo que dice Mónica, ¿no? Invitadísimos y invitadísimas a estudiar pedagogía en lenguaje, pero también la escritura y la lectura también forma parte de uno, ¿no? De la vida. Entonces la invitación es a más allá de lo que uno estudie, más allá de la carrera que se elija, si es que para ti la lectura y la escritura forman parte, ¿no? Como de este refugio, de esta pieza imaginaria que puedes tener, ¿no? La idea es que es algo que uno porta para siempre, ¿no? Y que hay que ir nutriendo, ¿no? Más allá de la carrera que uno estudia. De hecho, Paula Bombara, la escritora de Marga y la serpiente, ella no sé si es química o bióloga en realidad, pero ella estudió una carrera que no estudió pedagogía, y sin embargo se dedica a escribir ahora. Entonces, entre otras cosas, ¿no? Porque escribe y también escribe libros informativos, además. Pero que la carrera que uno elija tampoco implique dejar de leer o dejar de escribir, ¿no? Porque eso forma parte de uno. Eso. Profesoras, mientras los muchachos y las muchachas se animan con otra pregunta, yo podría, porque se me ocurre una vez, mientras las escuchaba haciendo su intervención, a lo mejor es mucho pedir, pero nos dieron muchas recomendaciones de libros, todos muy interesantes, Pero si nos tuvieran que decir uno, cada una, ¿cuál es por decirlo así, cuál es la lectura obligada? Es feo, porque obligada la lectura no es, pero ¿cuál piensan ustedes, ¿no? Una lectura fundamental para la peste, ¿no? Una lectura de cuarentena, pero clave. Es que es difícil, porque a mí me gustan todos, entonces siempre me pones en un aprieto. O sea, de hecho, te podría recomendar otros que no están también ahí, ¿no? Por ejemplo, justamente, igual, no sé, o sea, es uno, pero no sé si es el fundamental, así, nada, uno que me vino a la mente, porque ayer fue el natalicio de Teresa Wilsmont, que fue una poeta chilena de principios de siglo, precursora del feminismo aquí en Chile, y ella escribió estos diarios íntimos, bueno, ella tuvo una vida compleja porque nació en Viña del Mar, una familia súper aristócrata, y ella se revela a todos los principios de la época en torno a las mujeres, ¿no? Porque las mujeres, si hay algo que sufrimos las mujeres históricamente es estar privadas de muchas libertades, ¿no? Entonces, bueno, ella se casó, huyó de ese matrimonio, después terminó en Argentina, escribió y publicó con seudónimo, y bueno, están estos diarios íntimos que
que bueno, que se los recomiendo, porque bueno, eso, pero no sé, se los puedo recomendar a otros, ¿no? Pero pensando en los diarios que, bueno, y el diario de Ana Frank también, a mí es fundamental. O sea, qué sé Claro, yo. un poco en la línea de Marian nos costó harto hacer esta selección, seleccionar solo 4 clásicos de la literatura, y ahí yo creo que están los puntuales, ¿cierto? Que recomendamos, solo 6 de la literatura contemporánea, porque también hay muchos más, ¿cierto? Mencionábamos ahí de la misma María José Ferrada, bueno, ya el tema de la dictadura, ¿cierto? Hay mucho, el tema de las guerras, tenemos mucha literatura en torno a eso. Quizás, claro, va a depender también qué es lo que busco, quizás si es entrar en la intimidad del personaje, los diarios de vida son una muy buena opción. Si queremos algo más político, quizás filosófico, cuestionador, no sé, ensayo sobre la ceguera de Saramago, donde podemos ver muchas alegorías, incluso reflejadas de lo que está sucediendo ahora con nuestro gobierno o con otros gobiernos. Va a depender, insisto, como en lo que queramos también nosotros como lectores buscar. El Decamerón de Boccaccio, sin duda, o sea, imagínense jóvenes que van narrando a propios jóvenes mientras pasan más de 100 días en esta peste negra, o sea, es como estamos nosotros hoy en día, imagínense, sin Zoom, sin Instagram, sin TikTok, sin WhatsApp, sin nada, ¿cierto? Ni televisión ni nada, encerrado, sin saber qué pasa afuera y sabiendo que si salimos podemos morir. Entonces también son reflexiones quizás en un vocabulario más complejo, porque es un libro más antiguo, pero reflexiones muy profundas y muy potentes sobre el género humano. Que también fue un libro que estuvo prohibido por la iglesia, porque también tiene un componente erótico muy importante ahí de estos jóvenes, ¿cierto? Entonces va a depender, ¿cierto?, qué es lo que andamos buscando como lectores. Pero ya con lo que les mostramos es una lista bastante acotada. Hay mucha más literatura en torno a eso. Y un poco aquí me voy a sumar al tiro, Yerko, a la pregunta que dice J.R. Ning de la lectura, no sé, léela tú, Yerko, mejor, y ahí yo doy el pase. Ya, muchas gracias, Mónica. Antes de la pregunta, sí, invitar a quienes nos siguen a través de YouTube, si quieren hacer preguntas también las vamos a leer. Así que estamos no solo en el Zoom, sino también en el YouTube. Bueno, Mónica, la pregunta de Joaquín es la siguiente. ¿Creen que en la literatura es más interesante retratar la realidad o crear otra realidad? ¿Usar la literatura como una herramienta para enfrentarnos a la realidad o una herramienta que nos permita escaparnos de ella? Yo aquí creo que ambas cosas, y que también va a depender qué es lo que buscamos como lectores, ¿cierto? Tener. Y aquí se me vino a la mente que Tolkien, en El Señor de los Anillos, también habla de una pandemia, de una peste. Entonces también muchas veces nuestra realidad, nuestro contexto, por muy fantasioso que queramos hacer, ¿cierto?, nuestra historia, también está con esos componentes. No podemos como desligarnos de lo que es nuestro contexto de producción. Entonces también, mira, ahí en biblioterapia se habla de los libros ventana y los libros espejo. Los libros ventana son los que nos abren a otros mundos, ya sea ficcionales o de otras realidades, ¿cierto? Como lo que les hablábamos ahora, no sé, los agujeros negros nos hablan de la guerrilla en Colombia. Nosotros no vivimos esa situación, pero podemos, ¿cierto?, abrir esta ventana y interiorizarnos, o no vivimos, ¿cierto?, la situación de la guerra civil y de haber tenido que irnos con los niños, o una situación, ¿cierto?, más fantasiosa o irreal. Entonces esos serían los libros ventana, que nos permiten ampliar nuestros horizontes, escapar un poco a través de la imaginación. Y los libros espejos son los que justamente nos muestran nuestra propia realidad, nos espejean, ¿cierto? Nos muestran lo que estamos pasando, que puede ser libros sobre nuestra identidad cultural, patrimonio, como también, ¿cierto?, de lo que estamos viviendo ahora. Entonces yo creo que ambas opciones son absolutamente válidas, y como lectores va a depender, ¿cierto?, lo que busquemos, lo que queramos y cómo nos conectemos. O sea, y Marian, ¿qué puedes decir algo?
No, que eso, completamente de acuerdo, que tiene que ver también con nuestro momento vital, ¿no? Y con nuestra pulsión a leer determinadas temáticas, tiene que ver con uno, ¿no? No es algo mejor, no sé, tiene que ver siempre con uno como lector, ¿no? Que ese libro que tenemos sea el libro que nos estaba esperando, ¿no? Y también poesía, invitarlos a leer no solamente narrativa, también la poesía nos permite entrar en otra dimensión de la palabra. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, en el chat, Catalina, bueno, pone un mensaje un poco largo, le preguntaría, no, sin presión, Catalina, pero ¿no preferirías formular tú misma la pregunta? No es obligación que las leamos en el chat. Si no, la puedo leer también, Catalina. A ver, vamos a darle un segundo a ver si Catalina se anima. Parece que no mucho, pero bueno, leo yo la pregunta entonces. Dice, hola, me llamo Catalina. Yo me llamo Yerko, pero Catalina en el chat dice, hola, me llamo Catalina. Voy en tercero medio en el Instituto Claret Campus y asistí a un taller de creación literaria en mi liceo, pero ahora por la pandemia ya no. Yo llegué tarde a la reunión, pero amé todo lo que escuché. Ahora solo quiero que llegue el próximo miércoles. Una pregunta. ¿Cómo se llamaba el libro del que leyeron una carta? Lo sentí muy intenso y me gustaría saber. Me da vergüenza hablar. Yo creo que habrá sido, hola Catalina, primero, creo que habrá sido Cartas de Adentro, que es un libro donde niños privados de libertad escribieron cartas para afuera, cartas que estaban destinadas con un destinatario, ¿no? Como a sus padres, a primos, incluso autoridades han escrito cartas, y cartas sin un destinatario, ¿no? Cartas a todos los que están fuera de ese lugar donde están ellos. Y ese libro, si a ti te interesa, porque no es que se encuentra en librerías, sino que te voy a dejar por el chat la página del Centro Chileno Nórdico de Literatura Infantil, así se llaman, ¿no? Pero que tiene bibliotecas que se llaman Libro Alegre en Valparaíso, y bueno, en este centro, desde este centro reparten estos libros a quienes estén interesados, ¿sí? Están en algunas bibliotecas públicas de la quinta región, pero no sé si estarán en todas partes, porque ellas las repartieron personalmente. Pero eso sí, son cartas bien intensas. Bueno, muchas gracias Catalina por tu comentario, nos gusta mucho que te haya gustado también. Y generalmente en contextos de crisis las escrituras que más surgen son los diarios de vida y las cartas. Diario de vida cuando necesito comunicar algo, pero no se lo quiero comunicar a nadie, o no tengo con quién hablar, ¿cierto? Necesito expresarlo. Y la carta es cuando le quiero decir algo al otro, ¿cierto? Ya sea alguien concreto o alguien imaginario, incluso a mi yo del futuro. Hay también cierto testimonio y que también es un ejercicio bonito, si es que quieren hacerlo ustedes. No es el ejercicio que haremos el próximo miércoles, pero los invito también a hacerlo. Esto de escribirme a mí misma en el futuro, ¿cierto? Cómo estoy sintiéndome yo ahora, y después volver a verlo. Yo lo hice a la edad de ustedes, lo hice en segundo medio, y lo volví a leer este año, lo hicimos juntas con una amiga, lo volvimos a leer este año, nos matábamos de la risa, de lo que pensábamos, cómo íbamos a estar ahora. Entonces un ejercicio muy bonito, que lo pueden hacer en conjunto, como lo hice yo a la edad de ustedes con una amiga, o en solitario, y volver a leerlos después. Sobre todo eso, cuando estamos atravesando por muchas cosas, es un ejercicio muy lindo de hacer. Y escribir un diario de vida, yo creo también, ¿cierto? Marian, yo y quizás muchas y muchos de ustedes hemos tenido diarios de vida. Yo sigo, a mis 41 años sigo teniendo diario de vida. Así que es un ejercicio de escritura muy bonito y que no es obligación mostrárselo a nadie, ¿cierto? Es una conexión con uno nomás. Justamente eso te iba a decir, yo tuve diarios de vida, ahora también, pero más que diarios de vida son como cuadernos donde voy escribiendo ideas, pero claro, los diarios de vida no se los voy a mostrar nunca a mi madre porque ella es el tópico principal.
Así que sí, no todos los diarios de vida son para todos los lectores, sobre todo los padres. Les cuento que desde YouTube envían muchas felicitaciones y agradecimientos también por la actividad. Y tenemos otra pregunta de Rayén Estrada, quien dice: hola, muchas gracias por la charla. ¿Cuáles fueron sus libros preferidos durante la enseñanza media? ¿Y dónde podría leer la revista Calcetín? A ver, yo era muy buena lectora en enseñanza media, por eso estudié lenguaje después, pero yo creo que así como el primero que se me viene a la mente como libro favorito que me encantó, que lo leí en cuarto medio, fue el último libro que tuvimos que leer para el colegio, y lo he releído muchas veces, 100 años de soledad. Me marcó harto ese libro. Y bueno, los cuentos de Cortázar, que fue así como abrirse la cabeza. Me lo sacaste de la boca. Golpe. Ah, pucha, te quité el tuyo, perdón. No, bueno, en realidad, claro, el libro de mi adolescencia, que justamente ahora volví a leer en cuarentena, en una edición así como muy hermosa, es Rayuela, ¿no? Y claro, yo en ese momento me sentía muy identificada con un personaje que se llama La Maga, que aparte decían que existía, que era uruguaya, y tiene un poco que ver con, bueno, lo comencé a leer porque también la historia transcurre en dos lugares, ¿no? Y un poco tiene que ver con, bueno, con donde estoy yo, ¿no? Que mi historia también transcurre en distintos lugares, mi historia de vida. Entonces sí, ese fue un libro que me enganché mucho en mi adolescencia. Hubo muchas cosas que no entendía, porque también hay lecturas que uno lee y tal vez hay momentos en que uno no entiende, pero las palabras fluyen, el sonido de las palabras nos gustan como el fluir de esa lectura. No es necesario entenderlo todo, darle como un sentido a todo lo que uno... El sentido tiene que ver con la emoción que a uno le queda al leer este texto, ¿no? Yo recuerdo más que el tópico de Rayuela, salvo un capítulo que es como el más conocido, que bueno, que es renombrado, que es un poco romántico. Claro, recuerdo la sensación, la emoción, la emocionalidad que me quedó al terminar Rayuela. Y aparte Rayuela nunca se termina, porque como se puede leer de muchas maneras, en realidad no se termina. Pero bueno, dejé de leerlo en algún momento en mi adolescencia, y para mí eso fue un hito. Fantástico, muchísimas gracias. Y hay otro, lo de la revista. Me quedaba lo de la revista, sí, se me fue con las ideas. Lo mismo, en las bibliotecas, en el link que les dejé, ahí, si ustedes entran a la página Libro Alegre, hay un apartado que dice ediciones. Y ahí están las revistas. Pasa que esas revistas no se pueden descargar, pero yo conozco a la gente bueno, el Mónica también, la gente de la ONG es súper prendida, así que si ustedes les escriben pidiéndoles una revista o diciéndoles que les interesa la revista, enseguida les van a contestar. Y Marian, del año pasado quedaron unos ejemplares en la librería que leo. Quizás ya se vendieron todos, pero en la que leo Valdivia habían unos ejemplares también. En un momento habían, sí, ojalá que queden. Bueno, y también eso, si hay, pregunten acá en el libre. Bueno, los que son de acá, de Valdivia en realidad, porque acá hay gente de muchos lugares. Siguen llegando los saludos a través del YouTube. Y bueno, no sé si llega una o dos preguntas más, quizás podríamos darle espacio, si no, también podríamos ir cerrando. Yo, por mientras, aprovecho de hacerles otra pregunta a las profesoras. ¿Qué consejos le darían ustedes a los jóvenes lectores, a las jóvenes lectoras, pero también a los jóvenes escritores, ¿no? Que crean en ustedes mismos, se conecten con ustedes mismos, crean en ustedes. Muchas veces estamos llenos de prejuicios, no puedo, no, qué vergüenza, no, que a nadie le va a gustar, es que me van a criticar, etc. Háganlo desde adentro, con la pasión, con el corazón. Nadie es dueño de la verdad para decirles lo que está bien, lo que está mal. Si lo hacen realmente, o sea, la literatura, cuando realmente la transmitimos desde nuestra pasión y desde nuestra convicción, va a estar bien. ¿Quién nos puede cuestionar eso? Creen en ustedes. Quizás
sí, puede que lo que escriban tenga muchas cosas para perfeccionarse. Todo es perfectible en esta vida. Nosotros también, ambas somos escritoras y obviamente siempre tenemos que estar corrigiéndonos, revisando, pero yo creo que eso es lo más importante y lo más difícil. Muchas veces nos cuesta, sobre todo, ¿cierto?, en la adolescencia, creer en nosotros mismos. Yo les daría ese consejo y tratar de compartir, de mantenerse activa a través de talleres literarios, de aceptar también las críticas constructivas, pero no tomarse las críticas como algo de que, ay, soy mala, nunca lo voy a hacer, no, nunca voy a mostrar mi escrito. No, insisto, crean en ustedes mismos. Yo creo que eso es lo principal para hacer todo en la vida. Y por supuesto, la escritura. Sí, y agregar a eso, que siempre lo más importante es que ustedes crean en ustedes, y agregar también que la lectura y la escritura también son espacios de encuentro con otro, ¿no? Entonces, armen pequeñas comunidades, ¿no? Encuéntrense con el amigo, la amiga que también, no sé, tiene un diario, que también escribe, que también lee, compartan sus lecturas con los que sienten, armen como pequeños clubs o espacios donde poder compartir, ¿no? En torno a esto esto que les surge, ¿no? Estas pequeñas pasiones o grandes pasiones en torno a la escritura y la lectura. Y siempre tengan un cuadernito a mano, bueno, ahora el teléfono, ¿no? Para que que registren aquello también que les llama la atención del mundo, ¿no? Estos pequeños paisajes como urbanos, sensaciones, que registren aquello que está afuera o que está dentro de ustedes, ¿no? De repente hay una palabra no sé, que les sonó algo, que la pudieron asociar a algo, que les gustó, una situación que vieron, o una escena, ¿no? de la calle, no sé, una hoja cayendo de un árbol, que no sé, era un color particular que les hizo acordar algo, no sé, vayan registrando, ¿no? Aquello que les impacta a ustedes del mundo. Y siempre eso, siempre creyendo en ustedes, ¿no? Y eso, ¿no? Y haciendo ese ejercicio. Profesoras, nos han llegado un montón de preguntas al mismo tiempo, que yo creo que estaría bueno si las pudiéramos encarar de 2 en 2 por ahí, para no extendernos tanto, si pueden. María Ignacia pregunta por la opinión que les merece a ustedes el libro Paula de Isabel Allende. Ella dice que todavía no lo ha leído, que en su momento en séptimo básico trató de hacerlo, pensaba que no tenía la madurez. Eso sería la primera pregunta. Y Felipe Salazar pregunta, hola, siempre se ha dicho que los artistas, como los músicos, escritores, poetas, ven la vida de una forma diferente o más apasionada. ¿Qué cosas creen que influyen en su forma de ver la vida? Wow, dos preguntas bien distintas. A ver, una, claro, Paula es también la historia de una chica, yo lo leí hace muchos años, de una chica que estaba en coma, me parece, como desde la perspectiva de su mamá. Mira, yo creo que esto de la edad de los libros, no estoy muy de acuerdo con eso. Tienes que ver, cuando realmente ese libro le encuentres sentido y sientas que lo quieras leer, léelo. Así como a veces uno dice, bueno, no estoy todavía madura para leer este libro, bueno, lo esperas, pero también a veces nos pasa que uno lee un libro a cierta edad y después cuando lo lees más grande también dices, no, en realidad no era tan bueno como lo sentí en ese momento. Entonces como que ahí es como tan personal también. Si sientes que lo quieres leer ahora, inténtalo, si no, lo dejas y ves otra alternativa. Y esto de ver la vida apasionadamente, sí, nosotras somos unas apasionadas de la vida y de la literatura y de todo lo que conlleva. Y ahí a mí me gusta hablar de un concepto que se llama el estar en poesía, que es ver la vida de una manera distinta, más mágica. Y en relación a eso, uno va generando otras sensibilidades al mirar la vida así, desde las pequeñas cosas, los pequeños detalles, hasta los grandes. Eso, el estar en poesía. No sé, ahí María, si quieres ampliar ese concepto, te la dejo.
No, estaba leyendo las otras preguntas y estaba pensando en el cuento de Cortázar, porque Amanda dice, ¿cuál fue su cuento favorito de Cortázar? Bueno, el cuento que, bueno, no sé si es mi cuento favorito, pero es uno de los cuentos que me impactó, porque también lo leí de chica, fue Casa Tomada, ¿no? Incluso ahora, tal vez por algo se me viene a la mente ahora, porque tengo la casa tomada por la gente que vive en mi casa, y no puedo estar sola, ¿no? Entonces me voy yendo cada vez a un cuarto más pequeño, hasta el baño, es un lugar de reclusión en este momento. No sé si tal vez a algunos les pasa algo parecido, pero claro, es una historia que a mí me impactó, ¿no? Mucho. Y también otro, que es como, ya tiene otro tono, bueno, historias de Cronopios y de Famas también me encanta, ¿no? O sea, me gustan mucho, muchas cosas de Cortázar, entonces es difícil elegir algo en particular, y aparte lo leí mucho, sobre todo cuando era más chica, ¿no? En mi adolescencia. Y hay otro que es una descripción prácticamente de él poniéndose un abrigo. Pero es tan maravilloso, o sea, tan increíble cómo va describiendo, cómo va subiendo la mano y cómo se enreda cuando, no sé, que se llama No se culpa a nadie. Así que también se los recomiendo. Bueno, ya dije 3. Bueno, y otro también que yo les recomiendo, Lejana. Lejana, que habla de estos mundos paralelos. Si les gustó Dark, la serie Dark, lean Lejana de Cortázar también. No les voy a decir más que eso. Y ya también me estoy... A ver, dale tú mejor las preguntas. No, es que hay una que me parece como bien interesante que nos hace Rocío, donde nos pregunta consejo para los bloqueos lectores. Yo supongo que ahí que te refieres como al bloqueo de leer o al bloqueo de escribir. Ahí no me queda claro. De leer, yo creo. No, pues leer, buscar otras lecturas. Quizás a veces nos bloqueamos. Bueno, hoy en día nos está pasando que mucho nos llega por pantalla. Ojalá buscar a lo mejor el libro impreso, ¿cierto? Si es que estamos con este bloqueo de pantalla, o buscar otras alternativas. Y ahí me quiero agregar, o sea, vincular también con esto de la otra pregunta de que si hay algún autor o libro oriental que recomienden, también va a depender de qué queremos, ¿cierto? Puede ser desde un manga. Ahí no soy especialista en manga, la verdad, o los haikus. A mí la literatura oriental que me gusta mucho son los haikus, porque tienen justamente que ver con este estar en poesía y este estado de contemplación de la vida de manera simple, pero distinta y mágica a la vez, y simbólica. Sí. No sé si con eso respondo las preguntas, traté ahí de aglutinar. Y con respecto al oriental, un libro que leí hace poco que me encantó es el libro de la almohada, que también es un poco, no es un diario, pero es como una bitácora de listas de cosas extrañas, que era de una emperatriz japonesa que no se me... Shanogan. Es como el diario de, o sea, es su escrito, el diario de lo que veía o cómo vivía ella siendo emperatriz en Japón. Y este libro, aparte, esta selección, porque en realidad el libro es más extenso, la selección de estos fragmentos como de su vida, que ella es muy chistosa porque hace listas de cosas, listas, no sé, de situaciones incómodas en el Japón del siglo XIII, ponele. Entonces, bueno, es muy entretenido para leer, y esta selección la hace además Borges y María Kodama, que es la mujer. Si me permiten a mí meter la cuchara, yo sé que nada que ver con esto, pero me gusta la literatura japonesa, entonces Kawabata, por supuesto. También, sí. Ichiguro, que es más inglés que japonés, pero Los restos del día o Lo que queda del día es un libro hermoso que además tiene una versión en película increíble. Kensuburo Oe, Un grito silencioso, una novela increíble también, y por supuesto Murakami, ¿no? Que es como a lo mejor el más famoso hoy en día, y Tokyo Blues vale 100% la pena. Eso, perdón. Sí, y si nos vamos más por los clásicos, perdón, que ahí me recordaste algo cuando mencionaste Pearl Buck, La buena tierra, por ejemplo, es un libro que a mí me marcó mucho, lo leí también en el colegio, y después lo releí, La buena tierra de Pearl Buck, autora ganadora del premio Nobel. Habla de las tradiciones de China, de una familia en China.
Así que también se las recomiendo. Profesoras, podríamos matar dos pájaros de un tiro quizás, porque nos preguntan por amor homosexual en la literatura y literatura feminista. Quizás podríamos tratar de abordar en conjunto esas recomendaciones que les piden. Sí, y antes había un comentario de Anne with E, sí, la vi. Me encantó, me sentí Anne todo el rato. Sí. Un poco esto de ver este mundo, ¿cierto? Distinto. Eso sí. Como para cerrar esa otra que estaba antes. Sí, yo también... No, perdón, es que, nada, es que sí, yo también la vi, o sea, me impactaba, o sea, porque me sentía identificada, sobre todo porque habla mucho, entonces, claro, pero bueno, y está basada también en Ana de las Tejas Verdes, ¿no? Que también es un ícono de la literatura universal, y con una mujer, ¿no? Como protagonista, entonces, ¿no? Fantástico. Y después, ¿qué más era? Literatura feminista y amor homosexual en la literatura. Bueno, está Emily Dickinson, que no la nombramos, pero también la pensamos en torno a esta selección, porque ella escribió también, ella por elección se resguardó en su casa, ¿no? No se casó, no se sabe si vivía con alguien más o no, si habían hermanos, hay toda una historia alrededor, pero ella eligió ser libre encerrándose en su casa, porque las mujeres no podían ser libres en esa época, no podían elegir, se tenían que casar y no tenían voz, entonces ella elige, miren qué paradójico, ¿no? Elige la libertad recluyéndose en su casa. Ella escribe muchísimos poemas, muchísimo, publica muy pocos, y publica además con un seudónimo, ¿no? Y de hecho muchos libros han sido, que son anónimos, en realidad hay una mujer atrás, ¿no? Entonces sí. A Emily Dickinson como poeta igual la recomiendo. Y aquí uniendo un poco lo japonés con feminismo y con, bueno, nombra algo, ¿cierto?, de amor homosexual, aunque no directamente, Los amantes mariposa, de Benjamin Lacombe, que es un libro bellísimo, con unas ilustraciones maravillosas, además que cada libro de él es un libro de arte, ¿no? Tienen aquí un troquelado, por ejemplo, para dar pie a esta historia de amor de una mujer que se rebela contra ir a la escuela para casarse, en fondo como para aprender cómo ser mejor dueña de casa, y se va a estudiar a la universidad disfrazada de hombre, conoce a un chico y se enamoran, pero tienen este conflicto de que era un amor homosexual, hasta, bueno, pues se descubre, ¿cierto?, que ella era mujer. Pero un libro cortito, un libro álbum bellísimo también. En la misma línea, piden consejos para encarar a Jane Austen también. Orgullo y prejuicio. Mira, yo una de las cosas que he aprovechado en esta cuarentena, he aprovechado muchas cosas, pero literariamente hablando, releer clásicos. Releí Ana Karenina, releí El amor en los tiempos del cólera, y de hecho tengo ahí en cartelera Jane Austen también, porque ahora pienso tenemos más tiempo, ¿cierto? Estas pausas que nos invitan un poquito a sumergirnos en estos mundos que ofrecen estos autores. Así que mi recomendación es que se pueden leer clásicos, y Jane Austen, sí, nunca pasa de moda. Preguntan por Virginia Woolf también. ¿Cuál sería un bueno para entrar con Virginia Woolf? Mrs. Dalloway, un gran libro de ella. Sí, podría ser. También, bueno, el retrato de Dorian Gray, veo aquí que nos preguntan. También maravilloso. Bueno, Oscar Wilde a mí me encanta, ¿cierto? Es la única novela que tiene cuentos, los otros, pero El fantasma de Canterville, otros que sí, 100% recomendado. Bueno, y también también era homosexual, ¿cierto? Y algo se deja entrever en su obra, un poco siguiendo la pregunta anterior. Sí. Bueno, me estoy acordando, o sea, no sé si tiene mucho que ver, pero también pensando en quienes habían escrito desde
resguardados desde alguna guarida, está el Marqués de Sade también, ¿no? Que él, o sea, es más, sus escrituras son totalmente confrontacionales con una Francia así súper conservadora. Él escribe mucho de distintas sexualidades, él escribe desde el erotismo, bueno, y desde el encierro total, porque era considerado como un personaje loco, perverso, y de hecho tal vez, o sea, lo era un poco, ¿no? Pero escribe arte, tiene Justín, ay, no se me viene a la otra, algo del tocador, pero todas sus obras son... Confesiones de tocador. Confesiones, gracias, Dierko. Pero claro, también se los recomiendo. Sí, totalmente. Profesoras, estamos en la hora, se nos pasó volando el tiempo de la discusión con tanta recomendación e ideas de lectura para esta cuarentena. Así que bueno, yo darles las gracias a nombre también de los chicos y las chicas. Ha sido realmente una exposición fantástica y un diálogo que nos deja una tremenda lista de pendientes. Así que nada, dejar también invitadas a las muchachas, a los muchachos para el día 16, que vamos a tener en este mismo horario la segunda versión de este ciclo, y dejarles también a ustedes algunos minutitos ahora para un cierre. Por mi parte, muchísimas gracias, disfruté mucho esta actividad, y a los chicos y las chicas que nos acompañaron también. Así que un gran abrazo a la distancia. Muchas gracias, Yerko. Bueno, y Carolina también, que está ahí con toda esta producción. A Nicolás Quesada, que no le alcanzamos a contestar su pregunta, lo invito para el taller del próximo miércoles, porque justamente vamos a hablar de eso. Nos llena enormemente el corazón saber que les haya gustado, que haya habido tanta participación. Ahí pueden contactarnos, cualquier otra pregunta que tengan, ¿cierto? Comentarios, unirse también al taller de la próxima semana. Los dejamos súper, súper invitados para eso. Bueno, y ahí toda la disposición, ¿cierto? Para todo lo que les guste, ¿verdad? Muchísimas gracias, nos llena mucho, mucho saber que están contentos y contentos. Bueno, sí, gracias. Gracias a todos y a todas las que están ahí. Gracias, Yerko, Caro, David, por esta instancia. Y bueno, la verdad es que me voy muy feliz y con muchas ganas de continuar el miércoles que viene. Mire, y esto que nos pone ahora Milene justo al final, que dice, me sentí un poco mal y con esta charla me han motivado a seguir leyendo y escribiendo, era el objetivo que queríamos lograr. Que realmente viéramos que por mucha crisis que haya, por mucha pandemia, la literatura nos va a salvar siempre. Eso. Besitos. Gracias. Adiós.